cordial saludo de siempre para toda la audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión en el departamento de Risaralda. Nos complace mucho renovar este diálogo con el doctor Carlos Alfonso Victoria Mena, aspirante a la alcaldía de Pereira por el partido La Colombia Humana, el partido del presidente Petro. Y vamos a continuar con el diálogo haciéndolo lo más fluido posible por la brevedad del tiempo. Hemos querido recortar el programa a 15, 16 minutos aproximadamente para que la audiencia siempre mantenga el enfoque necesario sobre el personaje que en cada oportunidad, siendo un líder de opinión, pueda permitirnos conocer su pensamiento alrededor del tema que estamos tratando, en este caso, la aspiración a la alcaldía de Pereira. Y es una aspiración legítima, es una aspiración necesaria, porque la política que se ha deteriorado tanto en los últimos años, que tiene tan mal nombre, tan mala imagen, tan mal prestigio ante la opinión pública, necesita elevar el nivel, darle altura a la política, porque la política es un ejercicio noble. ¿De acuerdo, doctor Carlos Alfonso? Muchas gracias por continuar con nosotros. La política, como dicen algunos autores, es una hipótesis por demostrar, con base en unas apreciaciones y en unas apuestas. Y cuando nos metemos ya en la arena de la política pública, con mayor razón. Yo las estudié en la Universidad de los Andes y creo haberme preparado. Esto es un asunto absolutamente serio y responsable al momento de tomar la decisión. Y la toma de decisión más difícil fue con mi familia. Creo que es el voto más importante. Y eso me ha hecho feliz. Yo estoy feliz de poder en esta etapa de mi vida presentarle mi nombre, como seguramente va a ser a los ciudadanos y ciudadanas, porque creo, como me lo han dicho mayores y mayoras, poder juntar dos cosas que son muy importantes hoy en el mundo contemporáneo: razones para la vida y una muy importante, el deber de la esperanza. Y creemos que un académico como yo, un ciudadano también del común y una persona que solamente se ha preocupado por lo público, puede, con la ayuda de muchos y muchas, avanzar hacia una Pereira humana, una Pereira progresista, una Pereira donde los empresarios honestos y pulcros, donde los trabajadores y trabajadoras, donde todos y todas podamos, mediante la acción colectiva, encarar y resolver problemas, que son muchos, incluso algunos que hoy están poniendo en jaque la gobernanza en los territorios. Y le pongo uno ya, Luis, aquí en la mesa, el tema de inmovilidad. Yo no hablo de movilidad. Pereira está prácticamente paralizada. Los trancones. Exacto. Y ese es un tema que los ciudadanos me lo plantean. Y es un problema de infraestructuras, es un problema de cultura ciudadana, es un problema de planeación. Hay varias cosas en juego. Hay varias cosas en juego. Yo tuve profesores y que siguen siendo mis amigos y que muchos de ellos son mis colegas. Carmenza Saldías, por ejemplo, hablaba con ella, que fue secretaria de Planeación de Bogotá. Sí. Y aquí también tiene que ver en la mala toma de decisiones. O sea, no solamente es un tema de planeación, es un tema también de intereses que se entremezclan y que terminan desplazando el interés ciudadano y el sentido común. Negocios. Exactamente. Entonces, eso tenemos que discutirlo, eso tenemos que pensarlo, eso tenemos que además repensarlo, para que la planeación regrese a Pereira, porque yo lo que siento es que la planeación se fue de Pereira a cambio de la politiquería y ha creado un problema gravísimo en materia de ordenamiento territorial, que para mí es un ordenamiento territorial incívico, porque no tiene nada de cívico eso. Y creo que ahí es donde Pereira está perdiendo el rumbo, y eso lo tenemos que recuperar, y por eso estamos hablando, en el caso nuestro, como pacto histórico, como Colombia Humana, de pactos, ¿sí? Donde converjan todos los actores y donde lo público esté por encima de otros intereses. Creo que ese es un acuerdo. ¿Porque lo cívico es qué? Lo cívico es lo que recoge la tradición, lo que recoge, digamos, la identidad, ¿sí?, popular y ciudadana, que ha hecho posible en un momento de la historia de esta ciudad, que la estudio, que la he estudiado, construir bienes públicos puros.
por ejemplo, Hospital San Jorge, Aeropuerto Matecaña, Estadio. Lo que Juan Carlos Grillo llamaba en una entrevista que me dio acervos de capital. Claro. Bueno, sí, pero yo hablo de capital, ¿cierto? Público, bienes públicos puros, que son resultado de una toma de decisión colectiva. Eso fue, en la historia de Pereira eso fue clave. Claro, donde pobres y ricos el aeropuerto, se mezclaron y lograron lo que hoy es Pereira. Y por eso Pereira ha sido un símbolo. Pero ahora tenemos que también pensar en cómo Pereira vuelve a ser la ciudad educadora que fue, esa ciudad cultural, esa ciudad que también está hoy perdiendo su rumbo ambiental por malas decisiones y también porque hay manos, digámoslo así, que están privilegiando otros intereses que no sean propiamente los de los ciudadanos. Entonces, aquí tenemos que entrar en ese debate y seguramente el programa de gobierno y el plan de desarrollo nuestro va encaminado justamente a cómo hacer de esta ciudad una ciudad sustentable y una ciudad donde podamos, como dije yo en algún artículo, dormir, ¿cierto? Y vivir tranquilos. Hoy en día, el bien más preciado es la percepción de es inseguridad. Vivir tranquilos, ¿cierto? Por la percepción de inseguridad. Pero un concepto de seguridad, como lo estamos discutiendo en el pacto y en el plan de desarrollo, en los diálogos regionales, de seguridad humana, es decir, una seguridad que combine todos los factores, entre ellos las causalidades que están, digamos, promoviendo la criminalidad, ¿cierto? Que son la inequidad, la desigualdad y la ausencia de derechos. Por eso nosotros vamos a trabajar obviamente de la mano del gobierno nacional, de un plan de desarrollo que es bondadoso y pródigo, digamos, en este tipo de narrativas y de propuestas. Pero tocó usted un tema que no puedo dejar pasar por alto, claro. Precandidato Carlos Alfonso Victoria. El tema de los negocios en la política, en los negocios en la administración de la ciudad. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿Qué efectos tiene? Yo me apego, habla de intereses. Yo me apego a los conceptos, ¿sí? ¿no? El concepto del colega Garay, quien ha utilizado el concepto de captura del Estado, otros utilizan el concepto del capital incívico que se apodera, ¿cierto? De los recursos públicos. ¿De Luis Jorge Garay? Exactamente. ¿El economista? Exactamente. Entonces me parece que, por ejemplo, instituciones muy respetables y por las cuales nosotros hemos luchado y trabajado con recursos públicos, sí. Por ejemplo, la autoridad ambiental, eso debe regresar, y lo he discutido con la ministra, con la doctora Susana, con la compañera Susana, eso tiene que regresar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Eso no puede ser un botín político, ni politiquero, ¿ya? Ni puede ser exclusivamente la forma de cómo distorsionar, por ejemplo, una política ambiental plausible con la sustentabilidad. Solamente le coloco ese caso, pero también le puedo colocar, por ejemplo, los casos del Hospital San Jorge, ¿sí? O los casos de la salud, o la educación misma. Mire, yo siendo secretario de Educación, y lo digo aquí públicamente, yo atajé, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La compra o el diseño amarrado de licitaciones para la compra de libros. Eso está documentado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la alimentación escolar. Los contratos sastre. Exactamente. Aquí hombres tan maravillosos para la ciudad como Carlos Alfredo Crowley y otros lo han denunciado. Ahora, este tema de la captura del Estado, ¿cierto?, nos pone también en un dilema. O gobernamos por políticas públicas, ¿cierto?, plausibles, y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la eficiencia y la eficacia, pero también con la transparencia. Venga, ahí quiero entrar con un tema que está absolutamente opacada, porque ¿cómo así que para poder que un grupo de empresarios o un grupo de profesionales hacerse o postularse o presentarse a una licitación tienen que pagar una coima? Eso tenemos que quitarlo en la administración. Eso es lo que genera violencia. Eso es lo que genera inequidad. Pero eso es de allá para acá, o sea, de los gobernantes y se volvió una cultura. O los funcionarios hacia los contratistas. Pero es que también hay otra, de los dueños de los negocios hacia los gobernantes. Claro, los sobornos. O sea, no, los secuestros, los alcaldes secuestrados. Sí, claro. Los secretarios de despacho secuestrados. Eso es lo que llamamos captura del Estado. Captura del Estado. Entonces tenemos que liberar a la administración pública de eso. Aplicando la norma, es que las normas están ahí, pero son letra muerta.
Pero también, ¿qué necesitamos? Que haya un control social y político muy fuerte, empezando, por ejemplo, por el Consejo Municipal. ¿Sí? Es decir, ese tema de las famosas bancadas y las convergencias entre el mandatario y sus mayorías en los órganos colegiados, eso hay que revisarlo, ¿cierto? Porque aquí la gran alianza, y eso es lo que estoy proponiendo los pereiranos y pereiranas, es con el pueblo. Ese es el pacto. Tenemos que llegar a unos pactos en esta ciudad para hacer posible que los recursos estén bien manejados, que yo como empresario o como ciudadano pague con gusto, digo, con amor, como ocurrió en su momento con Antanas en Bogotá, que la gente pagaba porque veía que sus impuestos estaban reflejados en esa maravilla de colegios de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Sí. O los parques, o lo que pasa en Europa. Yo y ahí se ven reflejados. Años en Bogotá, del 2007 al 2012, y... Se puede. Y todavía había plata de la que dejó Antanas del recaudo. Todavía lo estaban... Se puede. Y mi entrevista en los próximos días con Antanas va a girar sobre dos temas, ¿sí? Que su asistente me pidió que habláramos. El tema de cultura ciudadana, sí, y el tema de los recursos públicos como recursos sagrados. Porque no volvimos a hacer cultura ciudadana desde el 2006. Con esos dos compromisos, ¿cierto? Conversaría con el profesor Antanas y escucharlo. Bien, para que todo eso se pueda dar es necesario en política ganar. Sí. Y como decía un amigo mío que se mató manejando Fórmula 1, que se llamaba Ayrton Senna, sí. Él decía, después del primero todos los demás son perdedores. ¿De acuerdo? Eso pasa en política, hay que ganar. Y la teoría que hay en este momento es que si los alternativos, los grupos alternativos, los verdes, la Colombia Humana, los liberales progresistas, ayúdenme, ¿quiénes más están entre los alternativos? Los independientes, hay como 5, 6 o 7 grupos alternativos, el Polo, en fin. El pacto histórico. El pacto histórico, toda esa gente, si no se unen, si los egos de ellos son superiores a los propósitos políticos que el momento y la coyuntura exige, nada de lo que usted está diciendo sirve, ni va a funcionar, ni se va a poder aplicar, porque usted solo no va a poder llegar a la alcaldía, ¿o sí? No. O cualquiera de ellos solos. Lo más lindo que me ha pasado en este berenjenal de la política, me ocurrió hace pocos días cuando un grupo de jóvenes de universidades y de barrios se me acercan y me dice, profe, si esa gente, si esas personas no lo avalan o no lo apoyan, nosotros vamos a exigir que usted sea nuestro alcalde. Yo no lloré delante de ellos porque a mí me emocionó eso. Sí, claro. Y también aquí tengo que recordar, en su momento el año pasado en campaña, cuando la compañera Francia Márquez, delante de algunas personas, les dice, pero es que el profesor es la juntanza. Y esas dos cosas las traigo aquí a colación, porque aquí necesitamos es una juntanza ciudadana, social, popular, gremial, para enfrentar los problemas que hoy tiene la ciudad. Y creo, con mucha humildad, ser la expresión de algún rasgo de esa juntanza de cambio, en un contexto y en un marco de Colombia, y en este caso de Risaralda y Pereira como potencia mundial de la vida. Los resultados electorales en los últimos 12 años están marcando una tendencia a un giro mucho más democrático, mucho más hacia la justicia social, y es la expresión de eso. Ahora, uno se ilusiona, por supuesto, pero también lo he dicho a mi familia, a mis amigos, aquí no tenemos nada que perder y mucho que ganar, ¿cierto? Pero tenemos la percepción, la convicción, que aquí se va a imponer fundamentalmente la sensatez, ¿sí? Se va a imponer ese anhelo de cambio frente a las circunstancias que hoy vive Pereira. Pero y es eso lo que nos lleva a pensar que siendo una competencia muy reñida y en algunos casos muy desigual, nosotros competimos con ideas, nosotros no competimos con plata, nosotros no compramos votos. Yo llevo 2 campañas recientemente experimentando eso, ¿sí? Viviéndolo en carne propia, que se puede y es posible. Es posible. Pero volvamos al tema de los alternativos.
¿Cuál sería el mecanismo, hablando pues de mecánica política, mecánica electoral, para que todos los alternativos puedan luchar contra el candidato, como lo llaman ustedes, el candidato de la maquinaria, como lo mencionó en el programa anterior? Bueno, yo creo que lo que hemos venido hablando con todos los sectores es que aquí, en medio de todo esto, es lo programático. ¿Sí? Es lo programático. O sea, ese es el primer punto. Y lo programático... Lo segundo es que perdóneme. Hay unas líneas rojas. No, está muy bien. Hay unas líneas rojas que no nos permiten, ¿cierto? Y que aquí no se puede hacer alianzas con el perro y el gato, perdón. Esto es política. Yo soy animalista. No, esto es política, como dicen los narradores de fútbol. Esto es fútbol. Político, esto es político. Y 3, tendrán que haber mecanismos, ¿cierto? Muy sabios. Puede ser o la consulta popular o puede ser el acuerdo. ¿Qué hay a nivel nacional hoy para todas las regiones en Colombia? Entre la bancada del Pacto Histórico y la bancada de la Alianza Verde. Un acuerdo para que haya juntanza y haya convergencia. Y en eso, por ejemplo, en mi caso, tengo y he tenido las mejores relaciones con los compañeros de la Alianza Verde. ¿Cierto? ¿Y con todos los demás? Y con todo el resto. Aún dentro del propio grupo de la Colombia Humana, que algunos de ellos, como el caso de este amigo Oscar Cruz, aspiraba a ser el candidato. Es legítimo, y eso tendrá que dirimirse a través de los mecanismos de la Colombia Humana, pero en democracia y con transparencia, ¿sí? Sin presiones, sin mentiras. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué hacer para que Pereira tenga unas elecciones democráticas verdaderamente democráticas? ¿Cómo se le podría dar a la persona que nos está viendo en este programa la garantía de que salgan a votar en la última semana de octubre próximo de este año 2023, con la confianza de que va a haber una garantía de un debate electoral civilizado? La meta del pacto histórico en todo el país es ganar algo así como 500 elecciones municipales, disputar y ganar 13, 15 gobernaciones, y yo espero que Pereira esté en el mapa de ese avance. Espero que otros municipios de Risaralda como Quinchía, Pueblo Rico, Mistrato, estén ahí en ese mapa, y eso solamente es posible con una gran movilización de los ciudadanos, de la ciudadanía, de la juventud, de las mujeres, de los empresarios, de los comerciantes. O sea, el juego limpio lo impone la participación. La participación masiva en las urnas por un cambio, y un cambio verdadero. Es eso lo que puede salvar a Pereira de las circunstancias en las que hoy está. Bien, vamos a tener seguramente muchos programas por delante, claro que de aquí a octubre, para que hablemos de las expectativas que hay sobre el gobierno posible o eventual de Carlos Alfonso Victoria como alcalde de Pereira. Por este programa van a pasar todos los candidatos, todos los precandidatos. Muy bien. Y a todos les vamos a hacer la misma pregunta. Dígame el top 3 de las 3, o sea, las 3 cosas que a usted le gustaría hacer y darle prioridad como alcalde de Pereira si lo llegara a lograr. 1, resolver el problema del caos vial. Eso se puede a través de rediseños y de políticas y de intervenciones concretas. 2, el problema de la salud mental, que es grave. Yo soy profesor de una universidad pública, la más importante del territorio, y me duele lo que está pasando con los jóvenes. Y 3, que la gente tenga oportunidades reales y verdaderas de vivir en esta ciudad con trabajo digno. ¿Sí? Esas 3 cosas me preocupan. Obviamente que me preocupa. Pero son prioridades: la salud agua, mental, los bosques, el tema de tener un modus vivendi laboral digno, y la primera, que es el tema de la movilidad o inmovilidad, como usted la llama. Sí, claro. En el fondo, las 3 cosas que plantean, ¿cierto? El tema de la justicia social por la vía incluso de un empleo productivo. La ciudad tiene que recuperar su senda de productividad. La justicia ambiental, ¿cierto? Y 3, la paz. Es decir, que Pereira sea un modelo, un piloto además de ese proceso de paz total en la que está empeñado el gobierno del compañero Gustavo Petro.
Licenciado en Comunicación y Español de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tiene estudios en Gobierno y Política Pública de la Universidad de los Andes. Esa es una especialización, una maestría. Una especialización. Una especialización. A través del CIDER de los Andes. Y una maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Carlos Alfonso Victoria, aspirante a la alcaldía de Pereira por el partido del presidente Petro, o la Colombia Humana como se le denomina. Pero también por parte de la ciudadanía. Ajá, y de los movimientos bueno, bien, democráticos. Esperamos poder tenerlo más adelante en otro programa, ya para ir profundizando el avance, la evolución de la campaña política hacia la alcaldía de la ciudad y las expectativas que seguramente todos tenemos alrededor de todos los candidatos. Ya hay más de 15 candidatos y todos tendrán la oportunidad de venir aquí al programa de los líderes de opinión, que es Puntos de Vista, con este servidor Luis García Quiroga. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.